Bueno, entramos en el módulo 5, otra vez, pasamos bosque, plantaciones, industria, y ahora nos vamos a la importancia de la trazabilidad de los productos forestales en el comercio. Vamos a tener una mirada más global de procesos y de cómo se está comportando en sí el comercio de madera a nivel internacional. Para eso tenemos la presentación de Janina Vic, quien es representante de la Asociación Internacional de Productores de Madera. Ella es una profesional de negocios con más de 20 años de experiencia en la industria de productos de madera exótica en los Estados Unidos, maderas tropicales, además de una amplia experiencia en los mercados de América del Sur, Estados Unidos y Canadá, en las áreas de importación, exportación, cumplimiento de leyes como la LACI, ventas, compras, suministros verticalmente integrado, distribución multisitio y logística. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Quisiera mencionar, International Wood Products Association tiene como la misión construir la aceptación y demanda en Norteamérica para productos de madera de todo el mundo, de bosques manejados sosteniblemente. Actualmente la IWPA tiene un curso de entrenamiento para el cumplimiento y herramientas de debida diligencia. Este curso es ofrecido a todos los miembros de la IWPA, en la mayoría de ellos importadores americanos. Bosovich, Estados Unidos, a la cual yo represento, tomamos este entrenamiento y también nos certificamos. En octubre del 2016, IWPA y ADEX trabajaron juntos en una reunión aquí en Perú para escuchar las preocupaciones de los importadores americanos y exportadores peruanos. También se cursaron algunas cartas a las respectivas autoridades de ambos países. Vamos a hablar del mercado, la importación de la madera en el mercado de Estados Unidos y los retos que vemos, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos, como muchos de ustedes saben, tenemos la ley de LACI Act. Es una ley que se promulgó en 1900 con el fin de combatir el comercio ilegal de animales silvestres y sobre todo para proteger las reservas indígenas. Y en el 2008 se amplía su alcance al comercio internacional de plantas y sus productos como papel y madera. Exactamente qué dice la ley. Esta ley dice que es ilegal tomar, explotar, poseer, transportar, vender o exportar productos forestales que violen la ley de Estados Unidos y o la del país de origen. ¿Qué sanciones tiene la ley LACI? De ser encontrados culpables, se penaliza de forma criminal, sanciones económicas, más tiempo en la cárcel, pena civil, sanciones económicas también, y en ambos casos se decomisa y se destruye la mercadería. En la etapa de investigación, que es algo que hemos visto especialmente en los últimos 2 años, detener la entrada, Estados Unidos puede detener la entrada de la mercadería hasta que la investigación concluya, y esto puede tomar varios meses, con el perjuicio comercial y sobrecostos de estadía aduanera en Estados Unidos, y todos los gastos es a costo del importador. Los casos en importaciones de madera, bajo la ley de LACI, tenemos los casos concluidos, 3 casos específicos. Gibson Guitars es una empresa que se dedica a hacer guitarras, una de las más importantes en Estados Unidos. Por importar madera de Madagascar, de África del Este, fue penalizado por $300.000. Lumber Liquidators es una empresa, es la cadena de retail más grande de Estados Unidos, y por importar madera de Rusia procesada en China pagó o está pagando $13 millones. Yacucalpa, si no me equivoco, son acá unos 8 importadores
8 importadores americanos que trajeron madera de Perú. Entiendo que la resolución al final fue la destrucción total de estos contenedores. Si no mal recuerdo, son entre 50 o 60 contenedores. Los casos sujetos a investigación. Fueron varios contenedores de Perú detenidos por posible violación del Lacey Act. Esto pasó por los contenedores que llegaron entre marzo y abril de ese año. Los contenedores finalmente, después de varios meses, fueron liberados. Esa es la parte buena, pero la parte mala es que tuvimos unos costos muy altos, prohibitivos diría yo. Entonces, como asociación y como miembros, dijimos qué es lo que tenemos que hacer para estar en cumplimiento con la ley de Lacey. Tenemos que trabajar en una debida diligencia. Entonces, la debida diligencia como definición es el grado de cuidado que una empresa ejercita de forma razonable. Es una serie de pasos, pero el primero es determinar el riesgo. Primero determinamos el riesgo país. Esta es una herramienta que tenemos todos los miembros de la IWPA, la usamos, hay otras herramientas adicionales. Y lamentablemente, pues Perú figura en el rango 101 de 176 países. Estamos, pues, estamos al costado de Nigeria, Filipinas, Tailandia, Timor-Leste y Trinidad y Tobago. La percepción de corrupción, quisiera aclarar que esto es en general, ¿no? No es exactamente de la industria forestal. Luego, si chequeamos ok, digamos, el riesgo país está ok, pasamos a determinar el riesgo producto. Aquí vemos si los productos que queremos importar están listados bajo CITES o si son no FSC, ¿no? Son algunos de los criterios que tomamos. Y finalmente, si el punto 1 y el punto 2 estamos ok, pasamos al tercer punto, que es el final, es determinar el riesgo del proveedor. Y aquí, como importadores, necesitamos indagar o averiguar el historial de la empresa, el récord en SIGO, que afortunadamente hoy por hoy existe y es una muy buena herramienta para nosotros, reportes de ONGs, los procesos internos que tienen, qué tanta producción de este proveedor es propia y de cuál viene de otros proveedores, y también referencias comerciales. En el punto 2, pasamos, bueno, una vez de que ya se tomaron el riesgo de país, riesgo de producto y el riesgo del proveedor, pasamos ya a darle la orden de compra y luego, empezamos a pedir más documentos. Por ejemplo, los documentos de sustentos más comunes. Tenemos un cuestionario general donde pedimos información de los dueños, qué porcentaje de provisión es propia, a qué empresas ellos compran su madera, etcétera. También pedimos copia de los contratos forestales, copia de las resoluciones por título habilitante, guías de transporte forestal, más la lista de destrozas. Y en algunas veces, y eso también nos ha pasado, las garantías de compensación por gastos de importación ilegales si hubiera problemas de importar el producto. Finalmente, se hacen visitas y auditorías, ya sea los mismos representantes de la empresa directamente al proveedor o se contrata a una empresa certificadora. Ahora está SGS, Benchmark, por ejemplo, es uno de los más confiables, y todo tiene que estar documentado.
¿no? Con fotos, filmaciones. Ahora, al hacer todo esto, no significa de que si hubiera alguna violación del Lacey Act, no significa que esto es la salvación. Esto simplemente ayuda a minimizar la penalidad, ¿no? Porque nosotros debemos demostrar que hemos hecho una debida diligencia, por lo menos. Una vez de que la madera ya está lista para importar, tenemos por lo menos que hacer estos 3 principales casos. La declaración del Lacey Act, que son 5 preguntas: la descripción del producto, la cantidad, la unidad, país de extracción y el porcentaje de material reciclado. Esta información puede estar en un papel membretado de la empresa o puede estar incluido dentro de la factura, pero tiene que ir en los documentos de exportación. Luego tenemos el 10+2, que es el Importer Security Filing. Son 10 preguntas que se declaran ante aduana Estados Unidos con mínimo 24 horas que la nave salga del puerto de origen. Estas 10 preguntas es un cuestionario, información del fabricante, del vendedor, el lugar de la carga, del contenedor, información del consolidador, del comprador, a quién se embarca, del importador, del consignatario, país de origen y número de partida. Luego tenemos el PPQ, que es el Plant Protection Quarantine, que es un formato de la oficina de APHIS, Animal and Plant Health Inspection Service, formato para declarar todas las especies posibles que se están importando. Por ejemplo, en el caso del Brazilian Cherry o Jatobá, tenemos que declarar, hemos encontrado que son 3 especies las que posiblemente, las que se han encontrado en la zona de producción, y esas son todas las que tenemos que declarar, ¿no? En el caso de Jatobá tenemos el Hymenaea oblongifolia, el Hymenaea curvaril, el Hymenaea reticulata. Esto nosotros pedimos que el exportador lo llene, lo firme, pero al final del día es responsabilidad nuestra que aduanas americanas tengan la información correcta. Entonces, como les decía, el caso de la investigación, ¿qué nos pasó en mayo, junio de este año? Llegaron contenedores a Estados Unidos y todos los contenedores de todos los importadores fueron sometidos a una inspección intensiva al principio. Luego se denegó el proceso de nacionalización hasta el término de la investigación definitiva. Y esto que duró aproximadamente 4 meses. ¿Quiénes fueron los afectados? Todos los importadores americanos cuyos contenedores llegaron en este periodo. ¿Qué es lo que hizo aduanas? Aduanas americanas solicitó documentos adicionales como guía de transporte forestal, declaración jurada del fabricante, que es un documento donde el fabricante asegura que ellos han sido los productores de esa madera, el certificado de origen, recibo de pago al fabricante tanto de la transferencia que se envió como la transferencia que se recibió. Como obviamente estos documentos no son los requeridos para la importación, pero aduanas americanas puede pedir la información que necesite en ese momento y cuando los contenedores ya llegaron a puerto, ¿no? Entonces todo eso toma mucho tiempo. Los gastos incurridos, lo más costoso son las demoras del contenedor, es decir, la retención del contenedor por parte de la naviera. Tenemos las demoras que son entre 150 y 175 dólares por día por contenedor. Luego tuvimos algunos gastos de abogados y imagínense
imagínense, son entre 10.000 y 15.000 dólares de gastos de importación por contenedor. Nosotros en ese entonces teníamos 3 contenedores, otros importadores tenían 2, 3, 1, y fue en una época donde absolutamente todos los que traían madera de Perú sus contenedores fueron detenidos. Finalmente los contenedores liberados, pero bajo el costo de unos 15.000 dólares por contenedor, les puedo decir de que no hay empresa que soporte esos gastos, ¿no? Un contenedor que puede valer 30.000 dólares, no puedes pagar 15.000 dólares de gastos de importación. Definitivamente, lo más razonable es que las empresas importadoras digan, bueno, yo ya no compro cumarú en Perú, lo puedo comprar en Brasil, y si no lo consigo en Brasil, pues me cambio de especie, ¿no? Eso es en el mediano a largo plazo finalmente la decisión final. Es una pena. Luego de trazabilidad. Y aquí viene pues es una palabra un poco que está en debate, pero ayer y hoy día me da mucho gusto encontrar de que creo que todos tenemos claro hasta dónde podemos llegar con respecto a la trazabilidad y qué es trazabilidad. En definición general, es una serie de procedimientos que permiten hacer el seguimiento de un producto en cada una de sus etapas productivas y de comercialización, donde cuenta su origen y legalidad, ¿no? En términos forestales, ahora, ¿cómo traducimos eso en términos forestales? Se busca asegurar el origen legal de la madera mediante una cadena de custodia que controle el volumen y el origen de la misma, ya que la trazabilidad de algún título habilitante de un determinado contenedor no es viable. Excepción si es que exportamos trozas. Hay muchos países que exportan trozas de madera, pero eso en el Perú no existe. Entonces, el asignar las guías de transporte forestal a un producto específico que no sea trozas es complicado, ¿no? Y eso lo entendemos. En realidad, como importadores americanos, la cadena de custodia, el control de volúmenes se da en todo el mundo. Y finalmente, como conclusiones, y esto es algo que he podido recolectar basado en algunas conversaciones que he tenido en los últimos días, especialmente ayer y hoy día, ¿no? Es fortalecer la capacidad técnica de las autoridades regionales forestales por ser ellos quienes autorizan el aprovechamiento de la madera, siendo esto el primer eslabón de la cadena de control. Escuchamos cómo Darcy decía que lo más importante es el censo. Otros colegas se enfocan mucho en la primera fase, ¿no? Y si los cimientos de esta primera fase no son sólidos, pues el resto de la cadena, ¿cómo garantizamos que al final de la cadena todo esté bien? Y como importadores americanos, lo que nos interesa es que la madera tenga origen legal. De Perú, ¿qué nos queda a los importadores americanos hacer? Solo comprar madera con certificación forestal preferentemente, ¿no? ¿Qué hacemos con...? Y esto es un pedido de algunos colegas, algunas ideas que he podido conversar. ¿Qué hacemos con los proveedores que no tienen certificación? Obtener un pre-clearance voluntario en Perú, pero con el ok de aduanas americanas, con el entendido de que este trámite no puede tomar meses tampoco, ¿no? El tiempo es bastante, el tiempo es dinero, tanto para el exportador como el importador. Y hay muchas propuestas, en estos 2 días he escuchado, hay mucha voluntad de hacer las cosas, pero sinceramente pienso de que va a tomar mucho tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
no se exporta, ¿no? Hoy por hoy creo que solamente habían 5 exportadores a Estados Unidos, hasta hace un mes eran 3 y este mes eran 2, son 2. Entonces, la tendencia es para pique. Ahora, como les decía, que mientras CERFOR, las oficinas regionales se ponen de acuerdo, el SNIF se pone en online y trabaja, se hace la capacitación, todo eso va a tomar tiempo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Una de las soluciones que el importador americano podría considerar es que se haga el pre-clearance acá, con el OK de Estados Unidos. Porque en verdad que después de lo que sucedió en el Yacucalpa y en experiencia propia, lo que pasó en marzo, abril de este año, no vemos la forma, como les digo, económicamente no es viable, hay otros países y finalmente hay otras especies, ¿no? Entonces, la definición de trazabilidad, por las diferentes presentaciones que hemos visto, todo es posible desde el marcado del árbol hasta el transporte de la troza. Esa es la trazabilidad. De ahí en adelante manejamos el control de volúmenes, que es la cadena de custodia. Pero nuevamente, nada de esto va a servir si el primer eslabón no está sólido. Y eso es una inversión que ya hay empresas privadas que tienen la vida, generaciones en este negocio, invirtiendo y apostando por la industria. Tenemos a las autoridades, tenemos a los gobiernos regionales, el mercado está ahí y está esperando, solamente que esperemos pues que el gobierno también se una a e invierta también, ¿no?, en la industria forestal en Perú. Y finalmente a lo que los importadores, lo que buscamos y lo que la Lacey Act en Estados Unidos se enfoca es en la legalidad, en el origen legal de la madera. Es lo único que necesitamos. Y obviamente pues eso va a depender también de tanta la credibilidad que tenga el sistema, ¿no? Una vez que ustedes tengan el sistema ya hecho, la siguiente tarea va a ser promover los productos peruanos, ese es otro, ¿no? Retomar a todos a estas empresas que dejaron de comprar en el Perú a través de rueda de negocios, ir a ferias, promover, pero tienen que tener el backup de que el sistema funciona aquí en Perú. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Yanina. Yanina nos hace una presentación institucional de la Asociación Internacional de Productores de Madera, por sus siglas en inglés IWPA, y nos indica cuáles son sus objetivos. Interesante, son varios, pero hay uno que es construir la aceptación y demanda en Norteamérica para productos de madera de todo el mundo manejados sosteniblemente. Construir la aceptación, interesante. Después nos habla sobre las diferentes leyes, pero una en especial que regulan la importación de madera. Inicialmente nació en el 1900 como algo interno, que era una ley para combatir el comercio ilegal y proteger reservas indígenas. Luego se amplía al comercio internacional. Nos explica los alcances de esta ley, la ley CIAT, que inclusive tiene consecuencias civiles e inclusive penales, y también en términos de multas nos hace algunos casos ya concluidos en donde van multas de $300,000 hasta $13 millones que no jugando, y cita el caso de Yacucalpa en Perú, en donde hubo destrucción de la madera
nos indica algunos de los casos sujetos a investigación en estos momentos, en donde hay un caso de Perú, varios contenedores, y entonces nos ilustra qué es lo que está haciendo la asociación o cuáles son los procesos que ha seguido la asociación para evitar estos procesos de rechazo o de multas. Nos habla sobre la debida diligencia, o sea, básicamente con una identificación de riesgos, riesgo país, riesgo productor, el riesgo del proveedor, es parte de lo que las empresas consideran. Las empresas piden documentos que aseguren que todo está bien. Hay visitas también en ese proceso de cuidado de las empresas, porque así se habla, visitas de auditoría. También nos habla sobre las declaraciones que tienen que hacerse para proceder a las importaciones, que no son pocas también. Nos habla de los casos de investigación que en estos momentos están. Sobre todo hace por ejemplo, el caso de los contenedores detenidos, que está hablando de los gastos de hasta $15,000 por contenedor. Hablando con Javier, eso representa casi un 37% del costo del contenedor, hablando de un costo de unos $40,000. Nos habla nuevamente de trazabilidad, vuelve a insistir, como han insistido los diferentes ponentes, de que debemos de hablar de volúmenes en trazabilidad, que es muy difícil hablar de títulos habilitantes, salvo el caso de que la exportación sea en trozas directamente, como en algunos casos existe con la teca para el mercado hindú. Y recomienda, bueno, comprar solo madera certificada, pero que también se deben de buscar opciones para aquellos pequeños productores que están sin certificar. Seguimos con el próximo ponente. La ponencia es los mercados internacionales y el comercio de las maderas tropicales. Está a cargo del ingeniero Raúl Dancet. Raúl Dancet es economista que ha desarrollado su experiencia profesional en el sector forestal, con conocimiento de la normativa forestal, temas de legalidad, manejo forestal sostenible, sistemas de trazabilidad, responsabilidad social y comercio internacional de productos forestales. Tiene una amplia experiencia en la dirección de proyectos de manejo y conservación del medio ambiente a nivel nacional y en América Latina. 12 años de experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo, desarrollo, ejecución y monitoreo de planes estratégicos, manejo de recursos financieros y trabajo en base a indicadores de resultados de acuerdo a las expectativas y metas de los beneficios y donantes. Actualmente es representante de PROMPERÚ en el área de comercio exterior. Antes de darle la palabra a Raúl, recuerden que las compañeras tienen las hojitas para las preguntas respectivas. Ustedes nos las van llenando y al final de la exposición de Raúl Dancet vamos a hacer la rueda de preguntas. Raúl. Gracias, buenas tardes. Una hora un poco difícil para una exposición, todo el mundo está haciendo la digestión, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámica. Primero, agradecer a los organizadores de este taller por la invitación, por la posibilidad y sobre todo por llevar el liderazgo adelante sobre este importante tema de trazabilidad, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿cuántos empresarios hay aquí en las salas? Si por favor pueden levantar la mano. Uy, estamos un poquito dormidos. Les voy a pedir que se paren todos, por favor, y se saluden con la persona que está al costado como dinámica de grupo para levantar un poquito los ánimos. Hay un aire renovador después del buen partido que hemos tenido el día de ayer. Creo que arriba Perú, ¿verdad? Gracias. Ya pueden sentarse. Ahora que hemos hecho las paces y nos hemos saludado. Yo quiero referirme al tema que nos convoca, sobre el tema de trazabilidad forestal. Yo personalmente estoy trabajando, haciendo una asesoría con PROMPERÚ. PROMPERÚ tiene un equipo técnico que también ve el tema de maderas, sus manufacturas, y particularmente uno de los temas que teníamos como misión era levantar el Plan Nacional de Exportación del Sector Forestal, ¿no? Y para nosotros el tema de trazabilidad forestal es una herramienta de promoción y de desarrollo de mercados. Y así quiero empezar esta presentación. Primero voy a hacer una referencia rápida de lo que
cómo ha evolucionado el tema de las exportaciones en el Perú. Y esto es un marco general, estamos hablando de todas las exportaciones del Perú. En el lado verde podemos ver las exportaciones totales, que como pueden ver el flujo de exportaciones, cómo ha ido subiendo desde el año 2000, bastante crecimiento hasta, digamos, el año 2008. A partir de ahí, un pequeño bajón, pero de nuevo la ruta y el flujo nos lleva hacia un crecimiento, ¿no? En la parte roja están los que son productos tradicionales, o sea, los commodities, temas de minería, pero en la parte azul son los no tradicionales. Y es ahí donde PROMPERÚ tiene su foco de atención en diferentes sectores, ¿no? Que abarcan el tema de agroexportación, de pesca dentro de lo que es alimentos, pero también tiene vestimenta, textil y confecciones, tiene exportación de servicios y el sector de manufacturas diversas, donde se encuentra el sector forestal. Vemos que las exportaciones no tradicionales han crecido consistentemente, ¿no? Y nosotros para el año 2019... Sí, para el año... listo. Para el año 2019 esperamos sobrepasar los 48.000 millones de dólares, ¿no? Que eso es significativo. En no tradicionales, 12.000, casi 12.500 millones de dólares. Entonces, Perú está creciendo en tema de exportaciones, ¿no? Vamos a ver si esto es coincidente con cómo nos ha ido como exportaciones del sector forestal, ¿no? Y aparentemente esto no ha sido ni es el caso de cómo se están llevando el flujo de exportaciones, ¿no? Y esto nos lleva a analizar por qué no estamos haciendo lo que normalmente está haciendo el país, crecer en exportaciones, ¿no? Llegamos en el año 2008 a un pico en exportación de 222 millones de dólares y a partir de ahí en adelante hemos tenido una caída vertiginosa, ¿no? Que nos ha llevado a que el año 2016 lleguemos a 125 millones aproximadamente y este año 2017, si acaso vamos a bordear los 100 millones de dólares, dense por bien servidos, ¿no? Y eso me lo podrán refrendar acá algunos exportadores. Seguimos siendo un país productor de materias primas, ¿no? Madera cerrada es nuestro producto estrella, el triple A también por ahí, ¿no? Y el tema de productos con un poquito más de valor agregado, digamos que la madera preparada para pisos, las frisas, los pisos son los que, digamos, están salvando un poco el tema del sector y es donde tenemos el potencialidad del bosque, ¿no? Las maderas duras. En términos de mercado, pues tenemos diferentes mercados a los cuales accesamos y por supuesto estos son los tradicionales. China, que tiene casi el 40%, un país que demanda productos con bajo valor agregado. México, también muy tradicional. Estados Unidos, que ha caído significativamente y seguramente va a caer mucho más, ¿no? Y bueno, tenemos algunos otros como República Dominicana, Francia, en general la Unión Europea, llegamos casi al 10%, ¿no? Entonces, esto nos da un indicador. Era necesario hacer un poco este análisis para empezar a proyectarnos. ¿Qué es lo que está pasando por el contrario con las importaciones? Las importaciones nos dicen que a partir del año 2001 hemos tenido un ascenso vertiginoso, pero hacia arriba, ¿no? Consistentemente 13% anual, ¿no? Importaciones en el año 2014 tuvo un pico de 412 millones, o sea, tenemos una balanza comercial negativa actualmente, ¿no? Y los principales productos que consumimos efectivamente son los tableros, aglomerados, MDF, ¿no? Muebles, importación de muebles, ¿no? Me pregunto, ¿nosotros no somos productores de muebles? ¿No? Papel, por cierto, para las industrias, para las empresas, y el abanderado, ¿no? Madera cerrada, seca, de pino, que viene del hermano país de Chile, ¿no? Que se encuentra hasta en Pucallpa mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene madera seca, predimensionada, lista para uso. Entonces, es importante hacer un poco el análisis de por qué estamos cayendo. Esto nos muestra que Perú sigue consumiendo madera. O sea, necesitamos madera en nuestra industria, ¿no? Y lo estamos obteniendo de otros lados, a pesar del bosque, ¿no? Que todo el mundo sabe las potencialidades que esto tiene, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con muchos expertos
con algunos empresarios también, algunas instituciones públicas, privadas, para darnos cuenta de por qué está pasando esto, ¿no? Qué tipo de problemas abordan el sector. Los he resumido realmente, porque sin duda hay muchos más, ¿no? Pero aquí lo que nos está indicando, y por ejemplo dice, hay un limitado acceso al recurso forestal, ¿no? A pesar de la potencialidad enorme del bosque, existe dificultad para acceder al recurso, ¿no? Los empresarios lo asocian mucho con una excesiva tramitología, ¿no? Que limita la posibilidad de tener materia prima para las industrias, para la producción. El manejo forestal todavía es incipiente, del proceso de concesiones forestales, que se entregaron 7 millones de bosques, creo que ni el 20% están operando, y el tema del manejo todavía es cuestionable, ¿no? Al igual como es bastante restrictivo para muchos, digamos, pequeños productores que no tienen pues los recursos para hacer un POA, un censo, un plan de manejo, hacer carreteras y todo eso, y todavía no hemos sacado un solo palo, ¿no? Entonces, sin embargo, esta gente sigue trabajando en el bosque, entra con una motosierra, saca 2, 3 palos y se integra al sistema formal a través de las autorizaciones de las otras personas que ya tienen los censos aprobados, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante de cuidado, ¿no? El otro tema es la legalidad y los sistemas de trazabilidad que tenemos, que son bastante cuestionables. Aquí ha habido muchas personas que, inclusive la presentación anterior, nos decía que nuestros sistemas de legalidad son cuestionables y estamos en el mapa a nivel internacional como una zona roja, ¿no? Y así nos ven, y así nos tratan efectivamente en las aduanas, cuando llega el producto para allá, donde nos detienen contenedores y todo este tema, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros hicimos un análisis de por qué se estaban deteniendo los contenedores en las aduanas en Estados Unidos, nos dijeron que era por un tema de control regular. Y yo le digo, bueno, ¿qué es un control regular? Ah, bueno, puede ser por sanidad, puede ser por antidrogas, puede ser por legalidad, puede ser por ley, puede ser por cualquier cosa. Nosotros concluimos que era porque venía de Perú, ¿no? Nada más. Entonces, eso es riesgoso, porque esa es la imagen que hoy día tiene el sector forestal a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, ¿eh? Ojo, porque eso repercute hacia afuera. Y este tema yo lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque sí yo creo que es un tema que lo aborda directamente y puede abordar directamente el trabajo de nuestra institución. Hay una necesidad, y esto ya son problemas más estructurales, ¿no? De necesidad de infraestructura, de innovación y tecnología, valor agregado, inseguridad jurídica, y esto atañe mucho al tema financiero, porque somos un sector catalogado por la banca de altísimo riesgo, ¿no? Yo creo que hay un poco de desconocimiento, pero ya hemos conversado con algunos actores. Yo sé que Serfor está trabajando fuerte en ese tema también, para desarrollar productos financieros adecuados para nuestros ciclos de rotación, para las formas de pago, para los intereses, pero todavía estamos un poco lejos de tener pues una disponibilidad de recursos financieros, ¿no? Y bueno, y el otro tema que también se ha mencionado es que hay la necesidad de desarrollar un elemento diferenciador que facilite la promoción comercial para consolidar los mercados tradicionales que hemos visto, pero también para aperturar nuevos mercados, ¿no? Eso es innegable, que es una responsabilidad de PROMPERÚ el tema de trabajar por el tema de promoción comercial. Entonces hay 3 preguntas que la institución se ha hecho y que necesitamos resolver. Uno es cómo vamos a generar oferta exportable maderable. Tenemos estas restricciones del acceso al recurso, ¿no? y que la oferta no es muy grande. El siguiente tema es cómo vamos a recuperar el posicionamiento del sector en los mercados. Y tercero, y también muy importante, cómo vamos a cambiar la imagen del sector a nivel internacional, ¿no? Esto nos está afectando muchísimo. Nos hemos planteado esas 3 preguntas, pueden haber otras por supuesto, ¿no? Y estamos trabajando en algunas cosas, ¿no? En principio estamos trabajando en el tema de asociatividad empresarial, ¿no? Es difícil ponerse de acuerdo, pero sin embargo es necesario, ¿no? Estamos trabajando ya en 3 regiones del país. Se han constituido consorcios de exportación en Loreto, en Ucayali, y 2 en Madre de Dios, en Tambopata y en Tahuamano. Un aproximado de 30 empresas, algunas de ellas exportadoras, otras se integran al sistema porque brindan servicios para las mismas industrias de exportación,
y estamos trabajando con estas empresas porque pensamos que hay una necesidad de generar nueva oferta. Yo no estoy haciendo esos ruidos, el DJ tal vez. Hicimos un trabajo también, bueno, este es un trabajo que contrató Promperú para evaluar cuál es el potencial maderero en términos de oferta, ¿no? Esto fue realizado el año 2016, si no recuerdo, todavía yo no estaba integrado al equipo, pero sin embargo nos deja unos indicadores interesantes, ¿no? La oferta actual, que me parece que es del año pasado, equivalía a 83.862 metros cúbicos que se produjeron, ¿no? Y yo lo pongo en número de contenedores para mayor facilidad de entendimiento, ¿no? 3.800 contenedores fue lo que se trabajó, ¿no? En las principales 3 regiones del país hay una potencialidad para generar una oferta exportable que podría duplicar largamente lo que hoy día tenemos como oferta, ¿no? Y esto, por un lado, nos llena de inspiración a que puede haber una oferta realmente consistente, ¿no? ¿En qué otros temas estamos trabajando? El tema de trazabilidad, tan mentada en estas reuniones, que a mí me parece súper importante, y el tema de desarrollo de la imagen, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a desarrollar con estos temas? Nosotros vemos a la trazabilidad como una herramienta de promoción comercial. ¿Por qué? Porque genera un elemento diferenciador para quien la posee, para quien la tiene, ¿no? Y facilita a las empresas el ingreso de sus productos a los mercados internacionales. Uno puede utilizar esto como una herramienta de promoción, sobre todo en aquellos mercados donde existen estas leyes que ya nos han comentado tanto, ¿no? El ACI Act, el EUTR en Europa, también está la ley de Australia, la de Japón, inclusive la vinculante para China. Todos ellos buscan un poco lo mismo, ¿no? El tema de legalidad, trazabilidad, y por supuesto esto asumiendo que hay una disminución del riesgo, y lo que necesitamos nosotros crear en este momento es confianza. Hemos perdido confianza y sobre todo credibilidad en los mercados, ¿no? Entonces la trazabilidad empresarial, que ya he mencionado algunas empresas que la vienen realizando, no solamente de la industria para adelante, sino para atrás, donde realmente tenemos los problemas. En el bosque empieza la ilegalidad, y me parece que ha faltado un poco de abordar estos temas en todas estas conversaciones que hemos tenido. ¿Por qué? Porque la ilegalidad empieza en cómo se integra la madera ilegal al sistema. Y yo creo que es un punto muy importante que tenemos que incidir, ¿no? El empresario, el concesionario, quien tiene un título habilitante, cuando entra al bosque a hacer un inventario, ya sabe efectivamente cuánta madera necesita para sus clientes, ¿no? Un estimado. Y si yo entro al bosque, necesito 100 árboles de chihuahuaco y tengo solamente 80, yo digo, ¿de dónde voy a sacar 20 árboles más? Nuestros sistemas de hacer inventarios, censos, nos permiten tener márgenes de error, que conversando con algunos entendidos del tema acá me decían que pueden llegar hasta 20% de ese volumen. Justo los 20 árboles que me faltan, ¿verdad? Entonces, si yo entro al campo y comienzo a hacer inventarios y tomo medidas sobreestimadas, eventualmente puedo tener un volumen adicional que, si me lo autorizan, lo puedo integrar. ¿De dónde? De todas estas empresas y personas pequeñas que no tienen acceso a hacer estas cosas. Y es ahí donde tenemos que incidir, porque todo el tema de trazabilidad en adelante, cuando ya viene con todos los sellos, y efectivamente, si entra madera ilegal a nuestra cadena productiva, se contamina. Y eso es muy importante, conocer nuestros proveedores. Y esto, para el tema de exportación, nosotros nos interesa trabajar con todas las que son empresas exportadoras y con potencial de exportación para desarrollar algunas cosas conjuntas que nos ayuden a poder hacer esta parte de la trazabilidad hacia atrás, le digo yo, ¿no? El tema del mapeo de proveedores es algo necesario. Un exportador, en el caso de Perú, no lo he visto tanto, pero en otros países sí, el número de proveedores que tiene un exportador es bastante abultado, son 100 proveedores. ¿Cómo controlamos 100 proveedores? Para saber si lo que yo estoy mencionando, que cómo se integra la madera,
ilegal al sistema formal está pasando. Yo no puedo controlar a 100 proveedores. Me tiraría todo el año y seguramente muchos recursos y no puedo hacerlo. Sin embargo, ya se están desarrollando metodologías para poder hacer este análisis. Y esto significa generar criterios para poder evaluar a nuestros proveedores. Muchas de las empresas, si no todas las empresas con las que yo alguna vez he conversado, me indican que efectivamente ellos visitan a sus proveedores. Van al campo a visitarlo. ¿Por qué? Porque me interesa ver la calidad del fuste, la calidad de las trozas, ¿no? Lo hacen por un tema de calidad, pero no lo hacen por un tema de legalidad. Si nosotros entramos a hacer un poco de vista para temas de legalidad, podemos inclusive desarrollar un sistema que puede filtrar estos proveedores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No puedo entrar a auditar 10 empresas, 15 empresas, pero si desarrollo criterios, puedo evaluar a la que me provee más, a la que me provee menos, a la que está más cerca, a la que está más lejos, a la que me trae madera comercial, a la que me trae madera no tan comercial. Y hacer un tamiz para efectivamente ver cuáles son mis puntos de riesgo, mapearlos, ¿no? Hay imágenes satelitales que se acceden gratuitamente con este truchosat que le llaman al satélite peruano, ¿no? Que te botan resolución interesante, no para ver cobertura, si es que hay especies, sino para ver si ha habido movilización de madera en ciertas zonas. Y con eso yo puedo hacer un filtro para ver dónde yo puedo evaluar y hacer visitas. Y finalmente, en algunos casos, esto implica entrar al campo. Acá lo mencionaban ya los amigos de vos, ellos entran a ver sus proveedores y lo hacen con un ojo crítico, porque necesitamos bajar nuestro riesgo, limitar este riesgo, en esto que le llamamos la diligencia de vida, ¿no? Y la diligencia de vida, particularmente yo que estuve trabajando en hacer visitas de auditoría a más de 50 empresas, el 90% de ellas en Brasil, pude encontrar que hay empresas que ya tienen lo que yo le llamo la diligencia de vida ideal, ¿no? Entran a campo y generan un informe, porque si tú entras a campo a visitar a tu cliente, a tu proveedor, y me dices, sí, yo visito a todos muchas veces al año, entro a campo, ¿tienes algún reporte de que hayas hecho esa visita? Uy, no tengo ese reporte. ¿Tienes alguna evidencia física? Señores, tomen evidencias físicas porque eso es muy necesario. ¿A quién tienen que convencer de este tema? A su cliente. Ustedes cumplan las leyes en el país, pero al que tienen que convencer de comprar esto es al cliente a nivel internacional. Yo les ponía un caso muy tangible, de una empresa a la cual yo le vendía madera en Panamá. Teníamos operaciones en Panamá con comunidades indígenas, le vendía una madera a un comprador en Alemania. Y él compraba la madera y la distribuía en toda Europa. El señor se desvincula de la empresa y se va a vivir a Brasil, porque estaba casado con una brasilera. Y cuando llega a Belém do Pará. Belém do Pará, zona roja, también lo hemos visto en el mapa que nos presentaron anteriormente, ¿no? Y dice, ¿yo qué sé hacer? Yo solamente sé vender madera, vamos a comenzar a vender madera de Brasil. Y comienza a ofrecer a sus anteriores clientes, te vendo madera, uy, excelente, ¿de dónde es? De Belém do Pará. No, gracias, no compro de Belém do Pará. Bueno, otro comprador, tampoco compro de Belém do Pará. ¿Y por qué? Zona roja, difícil, temas de ilegalidad asociadas. Entonces, este señor, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a entrar a campo a hacer este tipo de trabajos. Y le decía, ya no compras, mira, yo te mando este reporte, míralo. Fotografías, puntos de satélite, la hora, haciendo precisamente estos monitoreos, ¿no? Y entonces el comprador comenzó a generar confianza y comenzó a consumir nuevamente. Estos sistemas ya están funcionando y es a lo que nos interesa apuntar para poder bajar ese riesgo de país. Y el otro tema que tiene que estar asociado necesariamente es tener un elemento diferenciador. Gracias. Una marca. Esto estamos discutiéndolo, por cierto, dentro del equipo. Vamos a ver si concretamos la idea.
Pero cuando le he comentado esto a varios empresarios me han dicho es lo que nosotros estamos necesitando, que ustedes nos ayuden a mejorar esa imagen a nivel internacional. Porque efectivamente nosotros vamos a ruedas, ferias, misiones, hacemos prospecciones, estudios y en todas ellas vamos con empresarios y no tenemos un elemento distintivo, somos tímidos porque ya nos miran mal y nosotros necesitamos levantar la imagen del sector. Y tenemos muchos buenos atributos que podemos comenzar a vender, el tema de sostenibilidad, el tema de trazabilidad, sin cuestionamientos, o lo que yo le digo, la diligencia de vida ideal, ¿no? Que somos socialmente amigables, ese tipo de conceptos, asociar a las personas que utilicen el tema de trazabilidad, los vamos a apoyar, queremos apoyarlos para poder llegar a este tema, ¿no? Y luego, y finalmente, ¿qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en acciones de inteligencia y promoción internacional, ¿no? Y en este caso, yo quería ponerles aquí el tema de los acuerdos comerciales que tiene el Perú a nivel internacional, que al día de hoy son 19, ¿no? En este lado, en celeste, están los acuerdos que están vigentes. Tenemos con la WTO, con la Comunidad Andina, acuerdos con Mercosur ya firmados, con Cuba, con la PEC, con Chile, con México, con Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, la EFA, Corea, Tailandia, ahí lo pueden ver todos, ¿no? Y coincidentemente muchos de esos países son actualmente el lugar donde nosotros llegamos con nuestras exportaciones, ¿no? Estados Unidos, México, China. China, como yo mencionaba, es un mercado consumidor de productos bajos en elaboración. ¿Por qué? Porque ellos quieren defender su industria al ingreso de productos. Lo que se exporta para allá son básicamente madera preparada para fabricación de pisos, que son las llamadas frisas, ¿no? México es un gran consumidor de madera aserrada, algunas molduras, los tripleys van para ese mercado, igual que en República Dominicana. En Estados Unidos es un mercado que sí consume diferentes tipos de productos y puede acceder a valor agregado. Yo diría que tenemos que siempre analizarlo y la Unión Europea sin duda hay una gran demanda que nosotros no llegamos actualmente por temas de calidad, por temas de distancia, por temas de idioma, por temas diversos, ¿no? Y los acuerdos que van a entrar en vigencia, que tienen que ver con Australia, India, Emiratos Árabes, donde sabemos que hay grandes demandas por maderas y que todavía no estamos accediendo a ellos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que busquen y sigan las tendencias que les está diciendo el mercado. Eso es importante para todo exportador, que vayan viendo qué es lo que está pasando, las tendencias en el tema de consumo, las tendencias de sus competidores, a dónde están apuntando. Nosotros tenemos todas estas herramientas de promoción comercial actualmente, visitas técnico-comerciales, ruedas de negocio. Hoy día hablaba con Miguel y con otras instituciones también que les interesa levantar una rueda de negocios nacional. Teníamos una antiguamente que se llamaba Negocia Madera, que concurría a muchísimas empresas. Es un tema interesante analizar. Las misiones y las prospecciones son otra herramienta de promoción comercial muy necesaria para analizar mercados, para llegar al detalle de lo que quieren, de lo que buscan. Ya hablamos de las marcas sectoriales y algunas ferias, ¿no? Aquí hay un resumen de todas las actividades de promoción que tiene PROMPERÚ, digamos, planificadas, tanto en el 2017 como en el 2018. Estas se hacen en base a las necesidades, al conversar con empresas, a dónde se quiere llegar. Tenemos esta feria de Domotex, que ya estamos participando en años previos, algunas ruedas de negocio como Industria Perú, que se viene consolidando ya en varios años de elaboración. No es exclusiva para el tema de maderas, pero sí para manufacturas, donde el tema de maderas es uno de los productos que se tiene. Hay otra rueda de negocios en MAC Perú, en tema de productos para construcción, ¿no? Algunas prospecciones, y estas prospecciones no las estamos haciendo nosotros, pero lo están haciendo los amigos de Tropical Forest, y nosotros siempre coincidentes con las necesidades del sector, estamos prestos a apoyar en lo que se pueda, ¿no? Hay también una idea de hacer una prospección comercial hacia Brasil, por la salida del Acre, y para el año siguiente algunas otras bastante parecidas a las que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que estamos haciendo actualmente como PROMPERÚ. Los invitamos siempre a reunirse con nosotros, a conversar, a intercambiar ideas.
esto nos inspira, nos crea ideas de dónde podemos trabajar conjuntamente. Bueno, muchas gracias. Ya me sacaron la tarjeta amarilla. Muchas gracias, Raúl. Raúl nos habla sobre la trazabilidad forestal, herramienta de promoción y desarrollo de mercados. Nos presenta un gráfico de exportaciones desde el 2000 hasta el 2008 de todas las exportaciones del país. Nos indica que las no tradicionales están creciendo. Sí nos habla del sector forestal, el cual ha ido decreciendo. En 2008 teníamos 222 millones de dólares de exportación, en 2017 ha decrecido drásticamente y se estima que podría llegar hasta 100 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones siguen creciendo. Tenemos al 2014 412 millones de dólares. Si se hace la resta, sí tenemos una balanza bastante negativa. Lo que sí nos indica esto es que Perú sí consume madera, no es un problema de consumo, y eso es importante. O sea, hay un mercado y es un mercado que hay que retomarlo. ¿Por qué se está dando? Él nos indica algunos problemas: tramitología, manejo forestal incipiente, y legalidad y problemas de trazabilidad que afectan incluso la imagen internacional. ¿Cómo vamos a tratar de mejorar algunos aspectos como la oferta exportable, que tal vez no es la más en términos de cantidad adecuada? Él habla de la asociatividad empresarial, es un trabajo que están haciendo ellos con 30 empresas. En el caso de Promperú, también nos habla de que si bien hay un dato que la oferta actual es de 83.862, que son 3.800 contenedores, que es lo que en este momento está disponible. En realidad, cuando ellos hicieron el estudio, hay una disponibilidad de casi 185.000 metros cúbicos. Nos habla nuevamente de la trazabilidad como herramienta de promoción comercial. Aquí entra otro esquema, herramienta de promoción comercial. Nos vuelve a hablar que tiene que hablar de que una de las líneas que debería de darle más importancia es generar confianza. Él nos habla de una ecuación que es legalidad más trazabilidad es igual a disminución de riesgo, que es igual a confianza de mercados. En procesos de trazabilidad es importante tener el mapeo de actores, con ello se puede planificar mejor las acciones. Hay también, es importante utilizar algunas herramientas como ENES de satélites y verificación de campo. Nos habló de acuerdos internacionales comerciales y de las actividades de promoción comercial del país. Ahora vamos a tener la ronda de preguntas. Vamos a empezar con, permítanme 2 segundos para abrir vamos a empezar con Yanina, a quien invitamos a contestar las preguntas que ha hecho el público. Yanina, la primera pregunta es: ¿cuáles fueron las razones, indicios, sospechas que llevaron a que aduanas de Estados Unidos detenga los contenedores en abril de 2017? ¿Dentro de estos contenedores había madera certificada? Lo único que podemos pensar, nunca se nos dijo por qué exactamente, pero lo único que pudimos concluir es de que la madera venía de Perú, que era el común denominador de todos los contenedores que habían sido importados y detenidos, ¿no? Tanto en la costa este, en el Golfo y en la costa oeste en el mismo periodo. Entonces definitivamente algo pasaba y era simplemente porque era producto peruano. Y con respecto a la segunda pregunta, si había madera certificada, lo que tengo entendido es en nuestro caso, por ejemplo, la madera no fue declarada certificada, pero era no certificada en documentos, y esa fue la declaración, ¿no? No sé exactamente cómo fue los demás importadores, si fue exactamente declarada, certificada o no. Y eso es algo muy importante también, ¿no? Si tienes la madera certificada y tu cliente no es certificado,
yo recomendaría que igual ustedes como exportadores declaren que es certificada, porque al finalmente esa es la diferencia. Por más que tu cliente no lo sea, pero por lo menos ustedes o no lo quieran, ¿no? Porque es cierto también que el mercado actualmente no paga un premium porque es madera certificada, pero por lo menos tú como exportador te diferencias. Y aduanas, actualmente nosotros importamos madera certificada sin ningún problema y hasta ahora todo bien. ¿Conoce algún sistema de certificación de los gobiernos, países que exportan a Estados Unidos? ¿Qué medidas podrían lograr credibilidad del Perú? Certificación de los gobiernos no ninguna. Lo que sí existe pues es las certificaciones privadas como FSC, PFC. Esas son las dos más conocidas por lo menos en Estados Unidos. ¿Y qué podemos hacer sobre, o qué Perú puede hacer para dar credibilidad? Bueno, eso sí va a tomar, pienso yo, un buen tiempo, porque, como les digo, lo que ha pasado en los últimos 2 años ha destruido la confianza en los importadores americanos. Entonces, creo que primero es trabajar duro aquí en el sistema, mostrar que sí funciona. Luego, entre gobiernos conversarán y si las autoridades americanas están satisfechas, luego pasamos al mercado, ¿no? Y luego pues la promoción final a través de trade shows, rueda de negocios, pero lo primero es lo primero, son los cimientos. Sus cimientos acá tienen que ser sólidos, de lo contrario lo único que nos queda es trabajar con madera certificada. ¿Existe alguna relación entre la lista de trozas y los productos transformados que llegan al país de destino, considerando el nivel de mezcla de insumos para obtener los productos? Son 2 preguntas, no sé si te hago esta primera, Sí, te hago una vez las 2. Y la segunda es, si los productos de transformación secundaria se obtienen de insumos de diversos orígenes, ¿qué título habilitante se consulta en el SIGO? Son 2 preguntas. Bueno, al proveedor se le pide las guías de transporte forestal, que de acuerdo a su cadena de custodia, ellos nos los muestran y nosotros los revisamos en SIGO. Lo importante de SIGO, lo más importante que vemos es el historial del poseedor de ese título habilitante, ¿no? Si todo está en verde y por años ha estado en verde, pues da definitivamente mayor confianza. Muchísimas gracias. Vamos con Raúl. Por favor, aplausos. Disculpen. Raúl, tenemos la primera pregunta. ¿Por qué le echa la culpa a la certificación y trazabilidad por la mala imagen internacional? ¿Acaso toda la madera decomisada en Estados Unidos tenía toda la documentación en regla? La verdad es que no sé si entendí bien la pregunta. Primero, echar culpas creo que no corresponde. Mucho menos a sistemas internacionales tan bien acreditados como el FCC o otros, en donde particularmente yo he trabajado también, ¿no? Yo lo que sí veo es que hay una necesidad por generar confianza y esto necesariamente aborda el tema de cómo nosotros vamos a controlar este tema de legalidad para que no tengamos precisamente lo que mencionaba Yanina, esa mala imagen fuera y bajar nuestro riesgo y poder demostrar que nosotros sí podemos definitivamente hacer una trazabilidad hasta el punto de los proveedores, que es lo que se está trabajando. No sé si es que con eso respondo la pregunta en particular, pero tú me dirás, Gustavo. Disculpa, en el aserradero las trozas cortadas una por una no permite sumar o no sé, vamos a ver, no permite numerar las tablas por falta de espacio entre las máquinas, es pequeño. Voy a ver, en el aserradero las trozas cortadas
una por una, no permite numerar las tablas por falta de espacio. Entre las máquinas es pequeño. Vamos a hacer nada más una pequeña excepción. ¿Quién quiere? Muy rápidamente. Listo. Perfecto. Tal vez era nada más, tal vez es para no... Que ya Estados Unidos ya nos quemó hace 40 años y yo estaba trabajando en esa fábrica, ¿no? Porque dicen que Kumala se exportó ahorita. Hace 40 años exportábamos madera a Estados Unidos, Kumala, y nos quemaron y nadie supo decir por qué nos quemaron a Kumala. Entonces yo creo que ahí hay un problema, no sé, de traducción, de qué, porque mira, nos quemaron la Kumala el 74 y ahora este año y nadie sabe por qué. Muchísimas gracias. Era nada más la excepción de la regla. Por favor, Raúl. Bueno, el tema del espacio entre máquinas, el tema de numeración, el tema de codificación. Luego de lo que hemos hablado, creo que es una pregunta más para los señores que han expuesto aquí sobre estos temas de codificaciones, ¿no? Darcy y algunos otros. Pero sin embargo, lo que a mí me parece importante es que efectivamente dentro de la planta llevar el control tan estrictamente, yo no lo veo muy ideal. Yo preferiría trabajar con lo que entra en volumen y con lo que sale como rendimiento. Yo creo que también para ese tema de porcentaje de rendimiento ya existen bastantes estudios que sustentan básicamente en cada especie cuánto sale de lo que entra una troza y sale un producto hecho pisos, ya hay bastantes estimaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí veo la practicidad de hacer ese tipo de control. Lo que entra se registra, lo que sale se registra también, entonces dentro de ese tema no tengo mucho más que opinar, sino coincidir más bien con algunas opiniones de muchas personas que han estado aquí antes que yo. Con respecto al tema de la Kumala, la verdad es que no sé por qué la quemaron. A mí también me queda un poco la duda, pero yo lo que quisiera decir en ese sentido, para responderle al caballero, porque entiendo que es una de sus preocupaciones y es muy válida porque nos sentimos en muchos casos frustrados por lo que está pasando y cómo nos tratan en los mercados, ¿no? Y es básicamente porque nosotros tenemos que también tener una unificación entre instituciones. Y esto hago acotación porque, por ejemplo, yo recuerdo que con este tema de los contenedores que se detienen y digamos las críticas sobre el tema de legalidad, alguna vez una autoridad de la institución, una ministra, salió al frente y dijo que toda la madera que sale del Perú sale con autorizaciones, sellos, de acuerdo a lo que pide las leyes internas del Perú. Y desde ese punto de vista ella puso el pecho, ¿no? Que a mí me parece correcto desde el punto de vista de que nosotros tenemos que sustentar lo que nosotros hacemos internamente. Y simultáneamente teníamos otra autoridad que ve el tema de control y fiscalización, que había hecho algunas incautaciones, que decía exactamente lo contrario, ¿no? Se terminó tergiversando también porque se hablaba de 70, 80% ilegalidad y se asumió que era de todo el país, ¿no? Entonces, pero sin embargo a lo que voy es que hay un doble discurso que no podemos tener, ¿no? Y ese es un tema de conversación también entre instituciones, ¿no? Hablábamos con Alonso el otro día de la dispersión que tenemos en el sector, ¿no? Estamos en Minagri, estamos metidos en producción, estamos metidos ¿cómo se llama?, en comercio, entonces eso nos llama un poco a la reflexión, ¿no? Si nosotros internamente no tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa a discutir nuestros problemas y lavar nuestros trapitos en casa, afuera, con lo que estamos haciendo, nos ha generado que en exportaciones ya vimos la caída libre que tenemos, ¿no? No vamos a llegar ni siquiera a 100 millones, me dice acá mi amigo Eric Fischer, ¿no? Y yo le creo, porque las estadísticas no nos están acompañando y tampoco los fenómenos naturales, ¿no? Y en muchos casos le podemos echar la culpa a quien sea, pero lo cierto es que hacia afuera nosotros debemos tener una sola cara y a esa es la que nosotros debemos apuntar, ¿no? Yo creo que en este tema de
de que vamos a ir al Mundial y hay un ánimo tremendo, pues tenemos que llegar a la unificación, ¿no? Y a crear confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, y muchas